Y vamos en este momento a guardar un silencio. Me encanta ese sonido. Muy bien, así es. Muy bien. Vamos a guardar silencio total en este momento. Y le voy a pedir a todos los hermanos que mantengan la mayor quietud posible. Porque viene una palabra que renovará, y por qué no decirlo, revolucionará nuestros próximos días. Una palabra que sé que obrará con poder en sus vidas y que será Dios actuando y obrando lo que esta palabra dice. Efesios, abra sus Biblias, Efesios capítulo 1 de los versos 3 al 10. Efesios capítulo 1 de los versos 3 al 10. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase, diga conmigo, toda clase, con toda clase de bendiciones espirituales, y Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo ese designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo, vamos al verso 11, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia. Diga conmigo, herencia. De acuerdo con el propósito de Dios mismo, que hace todo según la determinación de su voluntad. Verso 12. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Palabra de Dios. Denle ese aplauso a la palabra de Dios. Vamos a titularle a esta palabra caminando en la bendición. Caminando en la bendición. La palabra nos enseña en Efesios capítulo 1, del 1 en adelante, del 3 y siguientes, que acabamos de leer, que en Cristo Dios nos ha dado toda clase de bendiciones, y resalta en las bendiciones espirituales. Hay una diferencia muy grande entre la prosperidad que viene de Dios y la prosperidad que viene del mundo. Porque la prosperidad que vende el mundo son como recetas, parecen recetas médicas, ¿no? Haga un poquito de esto, un poquito de lo otro, otro poquito de aquello y tendrá plata, nos dice el mundo, ¿no? Lo que hablábamos ayer, ¿no? Haga el riego con tal cosa, coloque la mata de sábila, coloque la herradura y tendrá buena suerte y tendrá un negocio próspero. Pero también de estrategias que, aunque no son satánicas ni diabólicas, el mundo nos la vende.
nos las vende y no del todo son malas. Nos dice que seamos organizados, nos dice que seamos visionarios, nos dice que nos rodeemos de un buen equipo de trabajo, nos dice que diferenciemos la visión de la misión. El mundo nos enseña algo llamado como planes estratégicos, planes de gestión empresarial y muchas otras cosas que no son malas y que pueden ayudar muchísimo para tener un mejor estilo de vida. Sin embargo, Dios quiere ir a la raíz de la bendición. Dios quiere ir a la raíz de la provisión. ¿Qué es ser bendecido? Ser bendecido por Dios es literalmente recibir las cosas buenas de Dios. Es que Dios diga, eres bendito, y porque Dios dice, eres bendito, inmediatamente se nos abren puertas sobrenaturales a través de personas para que todo nos vaya bien. Ser bendecido no es únicamente sinónimo de tener millones, no es únicamente sinónimo de ser próspero, también lo es. Pero ser bendecido es ser perdonado por Dios, es ser sanado por Dios, es ser protegido por Dios, es ser alegrado por Dios, es ser rejuvenecido por Dios y es lograr tantas y otras cosas en Dios. Pero San Pablo dice que toda la bendición comienza con la bendición espiritual y nos dice aquí más adelante que en Cristo, gracias a la sangre que derramó, nosotros adquirimos la liberación y el perdón de todos nuestros pecados. ¿Qué es lo que Dios quiere primero? ¿Cuál es la primera bendición de la cual Dios nos quiere dotar a nosotros? No me voy a detener mucho en esto porque no es el tema, pero es lo básico de nuestra vida. Lo primero que Dios quiere que nosotros tengamos claro es que la bendición de las bendiciones es el cielo que Dios nos tiene prometido gracias a la sangre que su Hijo Jesucristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Él quiere que nos vayamos al cielo, Él quiere que estemos a su diestra, Él quiere que gocemos en su presencia. Aleluya. Voy a hablarles un poco del cielo porque la otra vez escuché un testimonio de 7 jóvenes ungidos, santos, orantes, que hace unos años se pusieron a orar, hicieron vigilia en su casa y estaban orando a Dios y dijeron, la gloria de Dios entró a la habitación donde estábamos, fue algo sobrecogedor y de un momento a otro Dios los arrebató y se los llevó primero al infierno. No les voy a hablar de eso porque quiero que duerman bien esta noche. Y después de vivir esas cosas tan abominables, tan aterradoras y tan horribles, los jóvenes fueron llevados al cielo. Y estos jóvenes decían que el cielo era lo más divertido del mundo, que era lo más hermoso del mundo, que se veían árboles que no existían aquí en la tierra, se veían plantas que existían aquí en la tierra, pero allá eran perfectas, no habían hojas marchitas, que percibieron colores que no existen en nuestra dimensión, que las calles por donde caminaban los redimidos eran algo así como asfaltadas, pero era un asfalto perfecto, celestial, era algo glorioso. Tanto es así que cuando se encontraron con Jesús, Señor de gloria, majestad y esplendor, los jóvenes le preguntaron al Señor, Señor, ¿será que podemos pisar el piso, pisar el asfalto? Y cuentan los jóvenes que el Señor empezó a reír a carcajadas. Y dicen, y el Señor les dijo, claro, si para eso lo diseñé.
y comenzaron a caminar con Jesús. Jesús reía y cuentan que cuando el Señor pasaba por los bosques celestiales, los árboles se inclinaban delante de Él. ¿Cómo les parece? Se inclinaban delante de Él. Y que vieron de pronto un lago hermoso y estos jóvenes dijeron: metámonos a nadar. Y Jesús se puso a nadar con ellos. Cuando se dieron cuenta que podían hablar dentro del agua. E incluso algunos de esos jóvenes se acordaron que en la tierra no sabían nadar, pero allí nadaban como pez en el agua. Salieron de allí, vieron millones de redimidos y dicen que en el cielo cada uno estaba feliz y haciendo algo para el Señor. Dicen que habían unos que estaban tejiendo bordados como de oro y eran mantos de oro, porque cuando llegaba un redimido, una persona nueva al cielo, lo vestían con ese manto de oro. Y vieron otro pocotón de cosas poderosas y maravillosas que no me voy a detener aquí, pero entre otras les tengo una buena noticia: en el cielo no existe la vejez. Dicen que ¿por qué? Para los que están preocupados por eso, en el cielo no existe. Cuentan que el más joven de los muchachos tendría alrededor de unos 15 años, de los que fue arrebatado al cielo. Y que en uno de los atajos y de caminos que tomaban con el Señor les dijo: deténganse que les voy a presentar a alguien. Y de pronto llega alguien, como su cabello era como de lana blanca, pero no canoso, sino era gloria. Un aspecto increíblemente juvenil. Era alguien que aquí se conocía como el anciano Abraham. Abraham, el de la Biblia, que tuvo su hijo a los 100 años de edad, su primer hijo, y su único hijo Isaac a los 100 años de edad. Y dicen que Abraham se veía más joven que el joven que tenía 15 años. Así que los que tienen 80 no digan: uy, o sea que yo voy a estar con bastón toda la eternidad. No, se va a ver increíblemente joven allá en el cielo. Y en el cielo habrá salud total, nadie tendrá que llorar, no habrán lágrimas, habrá gozo, habrá vida. Habrán cosas maravillosas allí. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque San Pablo nos dice que las bendiciones comienzan por la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús nos limpia de toda mancha. Y al limpiarnos de toda mancha, el día que nos muramos, el diablo no va a tener acta de decreto contra nosotros. Contra los únicos que va a tener acta de decreto es contra aquellos que conscientemente se negaron a recibirle y a continuarlo en su vida como Señor y Salvador. Pero cuando estemos allá delante de Dios, quizás el enemigo le diga a Jesús: ellos pecaron, pero el Señor les va a decir: pecaron en la tierra, pero yo los lavé con mi sangre porque ellos me aceptaron allá y por eso van a gozar de todas mis riquezas durante la eternidad. Quiero que entienda algo. Si usted tiene claro que el mayor deseo de Dios para su vida es el cielo, que el mayor anhelo de Dios para su vida es la eternidad, usted ya empezó a ser bendecido por Dios. Pero si su única preocupación es: bueno, Señor, yo creo en ti, pero dame. Señor, yo creo en ti, pero dame. Señor, no creemos en el Señor para que nos dé. Creemos en el Señor y le alabamos porque nos da, por su misericordia, que es otra cosa. No le alabamos para que nos dé. ¿Saben que la máxima expresión de una persona que está segura que se va al cielo es la alabanza? ¿Por qué yo le alabo a Dios?
¿Por qué alabo al invisible? ¿Por qué amo al Todopoderoso? Hay una fuerza en mi interior que me mueve a alabarle. Es la fuerza, es el poder, es la unción del Espíritu Santo. Y quizás alguien que haya venido por primera vez a este congreso, le pasará lo que me pasó a mí la primera vez, que fui algo de Dios carismático, ¿no? Yo veía a todas las señoras alabando y yo decía, están locos, locos de remate. Yo veía a los sacerdotes eudistas allá levantando sus manos y bailando. Yo le decía, mamá, estos no son católicos, son curas disfrazados de evangélicos. Y entonces el pueblo de Dios alababa a Dios. Y luego, con el paso del tiempo, comprendí que la máxima expresión de que amo a Dios con todo mi corazón es que le alabo, le adoro, le canto, le bailo y no me da vergüenza hacerlo porque es mi Dios. Me explico. Si su corazón está en el cielo, como lo dice San Pablo, entonces no tendremos ningún problema en alabarle por una razón, porque en fe los que le hemos aceptado ya tenemos una anticipación de la herencia que Dios nos va a dar. Quiero que usted entienda esto claramente, porque la alabanza no son coreografías sencillas, no son coreografías para alegrar un ambiente, no. La alabanza es la expresión de mi corazón que le agradece a Dios por haberme dado a su único hijo, por haberme salvado. Contaba un sacerdote en Honduras, en un ECLA, un sacerdote que ha estudiado a fondo el tema de la alabanza, que un día tuvo una visión. Y su visión fue la siguiente: el pueblo de Dios estaba alabando a Dios como lo estábamos haciendo hace un momento. Estaban cantando, estaban bailando, estaban alabando, estaban gritando que Cristo vive. Y había un júbilo tremendo en la alabanza. Y era tanto el júbilo que había en esa alabanza que Dios mandó llamar a su ángel y le dijo: ángel Gabrielito, ven para acá. Dime, Señor, necesito que bajes a donde se encuentra mi pueblo y les digas que por alabarme tanto les voy a bendecir. Y entonces dice la palabra, dice en la visión que el ángel Gabriel salió del cielo y bajó a la tierra y detuvo un momento la reunión dictando el decreto real del Señor. El Señor dice que por alabarle Él los va a bendecir. Y el pueblo gritó a una sola voz: pues dile al Señor que por bendecirnos le vamos a alabar más. Y el ángel regresa donde el Señor: Señor, el pueblo acaba de decir que por bendecirlos te alabarán más. Y el Señor le dijo al ángel: pues ve y diles otra vez que si ellos me alaban más, yo los voy a bendecir más y más. Y el ángel del Señor bajó a la tierra y le dio la razón al pueblo. Y el pueblo, terco como siempre, nosotros los hijos de Dios somos tercos, nos dicen que nos vemos ridículos bailando, pero no nos importa, el que nos está viendo es Él, y por eso saltamos, cantamos y bailamos. Y entonces el pueblo terco como siempre le dijo al ángel: pues dile al Señor que si Él nos bendice más y más, nosotros le alabaremos más y 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 más. Y así el ángel iba y venía, porque el Señor prometía bendecir más y ellos prometían alabar más. Hasta que por último el ángel ya estaba cansado de ir y venir. Y el Señor le dijo al ángel: pues ve y dile a mi pueblo que ellos me sigan alabando y que yo los sigo bendiciendo, a ver quién se cansa primero. Así es el Señor de lindo, así es el Señor de hermoso. Por eso no empecé por donde muchos de ustedes esperaban, ¿no? Va a empezar por la plata. Va a empezar a decirnos cómo tener plata, ¿no? Vamos a empezar por la bendición espiritual. Porque si usted tiene claro que Dios es el Señor,
que Él es Dios y no hay otro, que Él merece toda alabanza, honra y adoración, déjeme decirle que ya está preparado para las cosas buenas que Dios tiene para usted. Quiero explicarle algo y voy al segundo punto con esto. Lo primero que quiero que usted entienda es que Dios primero le quiere bendecir. Lo segundo, los bienes que el Señor da en esta tierra no duran nada, así vengan de Él. ¿Saben? El hombre más viejo llega hasta 70, 80, 90. Por ahí la otra vez conocí a alguien que tenía 104 años, pero no pasamos de los 100, 110 años. ¿Saben qué dice la palabra? La palabra dice que para el Señor 1000 años son como un suspiro. ¿Qué serán 80 años? No es nada. Y entonces lo primero que le quiero decir es que el Señor lo va a bendecir en esta tierra, pero usted tiene que tener claro algo, que el dinero y las cosas no son absolutamente nada y no tienen sentido si usted no tiene a Cristo en su corazón. Pero tienen todo el sentido cuando usted tiene a Cristo en su corazón. ¿Saben? La palabra de Dios nos dice en un salmo, que es el Salmo 1, que los que se confían en las cosas de este mundo, el Señor les llama malvados. Y dicen que ellos son como paja que lleva el viento, caerán bajo el juicio de Dios, no tendrán parte en la comunidad de los justos. No tendrán parte en la comunidad de los justos. ¿Saben qué pasa con las cosas que se consiguen sin ser una persona de Dios? Se acaban en un segundo, se destruyen en un segundo. Uno de los hombres más ricos de Colombia, o que fue, y que quizás está en este lugar, me contaba en su testimonio, me decía en su testimonio, que él creía que iba a ser indestructible por su dinero, y hasta se burlaba de las cosas de Dios, de la iglesia y de los ungidos del Señor. Y en un segundo, el Señor destruyó todas esas riquezas. Y gracias a que destruyó todas esas riquezas, ahora este hombre tiene la riqueza del cielo y algún día va a estar en la presencia de Dios, junto con toda su familia. Quiero que me entienda algo. Usted se puede evitar ese paso de que el Señor destruya lo que usted humanamente ha construido, si a partir de hoy usted hace y reconoce al Señor como el único, como el primero y como el centro de su vida. Dice el Salmo 127, que es de mis salmos favoritos, esto. Yo creo que esta es la clave de la bendición, o una de las claves, pero para mí es una cita muy importante para que usted entienda lo que Dios quiere hacer con su vida. 127:1. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Y de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Yo le quiero decir esto: usted se puede matar trabajando de 4 de la mañana a 11 de la noche, y si usted no tiene el favor de Dios, nunca tendrá las riquezas, y si las tiene, no las va a disfrutar. Pero si usted es amigo de Dios, si usted es compañero de Dios, si usted coloca a Dios en el primer lugar de su corazón, aún mientras está durmiendo, Dios le estará abriendo puertas, y Dios le estará bendiciendo, y Dios lo estará prosperando. Voy a decir y voy a afirmar esta expresión que tal vez suene un poco escandalosa y un poco mundana, y si se escandaliza no me importa, pero quiero que me entiendan. Escúcheme esto:
El mejor negocio que puede hacer una persona en esta vida es cumplir el primer mandamiento. Amar a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Escúcheme por qué. Porque Mateo capítulo 6 nos dice: no se preocupen por qué han de comer. Si el Señor le da de comer a las aves, ¿por qué no les va a dar a ustedes, gente de poca fe? No se preocupen por qué han de vestir. Si aún Salomón con toda su belleza, Dios los puede vestir mucho mejor a ustedes. No se preocupen por el día de mañana, que mañana tendrá su propia preocupación. Y nos dice 6 veces: no se preocupen. Y luego nos da la clave de la prosperidad. Es esta: busquen primero el reino de Dios y lo demás les será añadido. Si nosotros buscamos el reino de Dios, yo les digo que el Señor le abrirá puertas que nadie puede cerrar, y las que no le sirven, le cerrará puertas que nadie puede abrir. Pero quiero que usted me comprenda esto. Lo tercero que quiero que usted entienda es que quizás usted se haya quejado en su vida injustamente, porque a pesar del pecado que hemos cometido, a pesar de todo lo que le hemos fallado a Dios, a pesar de que quizás hayamos practicado el ocultismo o esas cosas, que ya renunciamos a eso, gracias al Señor, pero aunque hayamos practicado esas cosas, nunca podremos decir que Dios no nos ha bendecido. Es tan bueno el Señor que aún con todo lo que le hemos fallado, con todo lo que hemos pecado, con todas las abominaciones, suciedades y cosas que hemos realizado en nuestra vida, Dios nos ha bendecido. No hay una oración peor o una exclamación peor que esta: es que Dios se olvidó de mí. Les voy a contar esto. Cuando vienen a mí a confesarse y se me acercan y me dicen: Padre, es que Dios no me quiere, me da una ira, me da ganas de coger la Biblia y ponérsela en la cabeza. Léala. ¿Sí? Cuando se me acerca la gente y dice: es que Dios no me escucha. Sí lo escucha, pero cada vez que usted abre la boca se tapa los oídos, porque sabe que va a decir una tontería. Por una razón: porque no han entendido que la bendición comienza por su Hijo, el que Él nos dio en la cruz del Calvario. Y por otra razón: porque tenemos memoria para recordar las cosas malas, pero quizás no tenemos memoria para recordar las cosas buenas. Algunos, por ejemplo, todavía viven en resentimiento, en odio, en rencor por una razón: porque se acuerdan de las 1000 personas que conocen, se acuerdan de una de ellas que le hizo daño, y no bendice a Dios por las 2000 que alguna vez le han dado un abrazo y le han dado su apoyo. Yo le voy a invitar a usted hoy o a lo largo de esta semana: usted va a tomar una hoja y va a escribir todos los momentos en que Dios ha influido o ha bendecido su vida. Usted se va a sorprender, porque va a descubrir cosas asombrosas. La gente suele quejarse porque quizás ahora no hay mucho dinero, porque quizás no estamos tan bien económicamente, pero quizás no se acuerdan que el día de ayer, hace unos meses o años, Dios los prosperó mucho y el dinero se lo gastaron o lo malgastaron y lo despilfarraron en placeres y vicios. Y entonces tendemos muchas veces a quejarnos por lo que nos falta y no alabar y a bendecir a Dios por lo que tenemos. Piense usted en su vida, piense cuántas veces Dios lo ha librado de la muerte. Acuérdese de mamá cuando le dijo a usted que se iba a morir, casi se asfixia el día en que nació, y sin embargo por algún motivo, por alguna razón, volvió a la vida, volvió a respirar.
Piense de cuántas enfermedades lo ha sanado el Señor a través de su poderosa mano o a través de los médicos. Levante su mano derecha, por favor, y diga conmigo: en la vida son más las cosas buenas que las malas. Amén. Escúcheme, pero a veces lloramos, chillamos, nos quejamos y pataleamos por las 2 o 3 cosas no tan buenas que suceden, en vez de alabar a Dios por las 100 cosas buenas que al mismo tiempo nos está dando. Y yo le digo una cosa: si usted se enfoca en alabar y en bendecir y en exaltar y en cantar y en alabar a Dios por lo bueno que le ha dado, Dios por añadidura destruirá lo malo que aún lo persigue. ¡Aleluya! En mi corta historia de vida, mi mamá me contó varias cosas que algún día, después de reflexionarlas, me hicieron pensar que Dios me había bendecido mucho. Nací de 7 meses y dice que casi me muero, ¿sí? Prematuro. Y el Señor me salvó la vida. Casi me muero de una enfermedad respiratoria cuando tenía 3 años. Y me contó mi mamá que me llevó delante del Señor y me consagró delante de Él y dijo: Señor, si lo salvas es para tu servicio. Y miren en las que estoy ahora, en el problema en que me metió. Yo creo que esta que les voy a decir, varios de ustedes la han vivido. Varias veces me salvé de morir atropellado por carros, ¿o no? ¿Cuántos se han salvado de morir atropellado por un carro? Miren eso. Y aún así, no me cuidas, Señor, no me quieres. Y lo ha salvado el Señor. El Señor sanó por su misericordia a mi papá de cáncer en el estómago. El Señor salvó mi casa un día antes de que la embargaran y nos proveyó de manera milagrosa, sin esperarlo de ningún lado, 12 millones de pesos. La iban a embargar el viernes y el jueves alguien nos regaló 12 millones de pesos de la nada. ¿Qué más sucedió? Dios me hizo su sacerdote, aunque en el seminario tuve mucha oposición. Sí, yo no sé, habían padres que pensaban que yo iba a ser un cura gritón. Y no, ese no lo podemos ordenar, brinca mucho y a veces celebra en tenis y le gusta poner a bailar a los jóvenes y le gusta que su pueblo dé gritos de júbilo y no sé qué otras cosas. Dele ese grito de júbilo a Dios. Dios me ha ungido para trabajar con jóvenes. Dios me ha llevado sin merecerlo a trabajar a los medios de comunicación. Dios me ha librado de trampas del diablo que habrían podido destruir mi ministerio. Pero les voy a contar el más grande milagro, o uno de los más grandes. Dios hoy me ha dado un día más de vida y eso me tiene feliz. Soy bendecido por Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: soy bendecido por Dios. Diga conmigo: no tengo derecho a quejarme. ¿Está conmigo? Lo primero que yo quiero que entienda con respecto a la bendición es esto: que Dios a usted le ha dado muchísimo. Dios le ha bendecido con bastante bendición. Dios se ha pasado de bueno y de misericordioso con su vida. Y quizás el Señor ha hecho sobre nosotros mucho más de lo que nosotros mismos merecíamos. Y por eso vamos a hablar de esto, del camino de la bendición. Voy a mencionar varias cosas, pero creo que no las voy a mencionar todas, porque si las menciono todas, nos toca irnos de aquí hasta el viernes de la próxima semana.
pero voy a mencionarle algunas. Primero, quebranto. Diga conmigo, quebranto. Si usted conquista el corazón de Dios, yo le quiero decir a usted que usted lo conquista todo. Si usted conquista el corazón de Dios, usted conquista absolutamente todo y Dios lo dotará y lo bendecirá absolutamente de todo lo que usted necesita. ¿Qué es el quebranto? El quebranto es sensibilidad delante de Dios. La otra vez yo le predicaba a los hermanos de María Santificadora. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por nuestros pecados? ¿Cuándo fue la última vez que de verdad alabamos a Dios y sin ninguna vergüenza y porque su presencia estaba allí? ¿Cuándo fue la última vez que empezamos a leer la Biblia y de pronto Dios nos tocó con una palabra y nos tuvimos que poner de rodilla y nos postramos allí a alabar y adorar a Dios? Porque el quebranto, la sensibilidad espiritual, no les estoy hablando del emotivismo, ¿no? No les estoy diciendo que si yo les digo Cristo vive, ¡ay, Cristo! No. Pero les hablo de algo más profundo. Les hablo de una convicción. No les estoy hablando de que hagan un propósito de automanipulación psicológica para que lloren cada vez que estén delante de Dios. No. Les hablo de la realidad. ¿Qué pasa en usted? ¿En usted no se pone la piel de gallina cuando yo le digo Cristo murió? Ah, sí, padre, sí, ya sabía. Cristo resucitó. Ah, también sí, la catequista me dijo. ¿Sí? Cristo está en este lugar. Ah, sí, por ahí sentí como un vientico. Estoy hablándoles de eso. ¿Ustedes se imaginan que el Señor venga por segunda vez? Ay, sí, vive, ¿no? No, ahí sí vamos a tener quebranto a las malas. Imagínense cuando usted se muera y cuando esté delante de la presencia de Dios y vea al Señor vestido de gloria. Ah, mucho gusto, Gustavo. No, se va a tirar usted al piso y no va a poder soportar la gloria de Dios y quizás va a llorar y quizás va a querer desaparecer porque la gloria de Dios va a ser algo terrible. Y entonces vamos a experimentar ese quebranto. Pero la palabra de Dios nos dice que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo de Dios como anticipo de lo que Él nos tiene preparado. Y el anticipo comienza por una actitud de sensibilidad espiritual. Ay, a mí me duele tanto ver cuando la gente está en las cosas de Dios, alabando a Dios, y todos están aplaudiendo y cantando y levantando sus manos, los que esperan, como las águilas. Y este lleva 10 años viniendo a misa y con los brazos cruzados mirando mal a los que bailan. ¿Sí? Y entonces cumple con un acto religioso, pero falta algo en su interior. ¿Se acuerdan de Job? Nosotros le decimos el santo Job, pero Job tenía un problema terrible delante de Dios y era la falta de quebranto. Escúcheme esto: Job practicaba la religión, ofrecía sacrificios por sus hijos, oraba por ellos. Y cuando vino la enfermedad, cuando vino la pobreza, cuando vino con la ruina, Job se puso a pelear con Dios. ¿Y sabe qué le decía Job a Dios? ¿Acaso, Señor, yo qué he hecho? Si yo soy santo, si he sido recto, si todo lo he cumplido. Hasta que el Señor en Job capítulo 42, si no estoy mal, le muestra que él era un hombre correcto, recto moralmente, que lo hacía todo bien, pero la misma práctica de su religión le habría llevado a un orgullo espiritual que le impedía quebrantarse y que le impedía asumir actitud de niño delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el reino de Dios es para los que son como niños. Un día los niños se querían acercar al Señor y Pedro, no, nadie lo toca. Y Juan, no, nadie lo toca. Los únicos que podemos estar con Jesús somos nosotros. Y se les estaba endureciendo el corazón a sus discípulos. Y la palabra dice que el Señor se enojó y los regañó y les dijo, no sean así. Ustedes no han entendido que si ustedes no tienen corazón de niños y no se acercan a mí con inocencia, no podrán ver el reino de Dios.
Yo no sé cuántas carreras ha estudiado usted, quizás muchas. No sé cuántas lenguas ha estudiado usted, quizás es un políglota. Pero si no adora a Dios, no es políglota, sino un bueno, ¿sí? Y yo no sé cuántos títulos ha tenido usted. No sé cuántos masterados ha hecho, no sé cuántos diplomados, no sé cuántos reconocimientos, no sé cuánto dinero tenga usted en su cuenta bancaria. Pero quiero decirle una cosa: hay alguien que está por encima suyo y siempre lo estará, y es Jesucristo el Señor. Y Él exige la alabanza, la honra, la adoración. Él exige arrepentimiento por sus pecados. Es lo que quiero que usted me entienda. ¿Saben? Los hombres que conquistaron el corazón de Dios por su inocencia, Dios los bendijo. Dios los bendijo y Dios los honró. Moisés no solo vio la zarza, se acercó a ella. Dios le dijo: Moisés, Moisés. Y este se asustó: ¿quién eres, Señor? Soy yo soy el que soy. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que el Señor le enseñó algo a Moisés: quítate los zapatos, porque el lugar donde estás pisando es sagrado. Colocó en Moisés temor de Dios, y la palabra dice que Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué sucede cuando el Santísimo pasa delante de nuestras vidas? ¿Qué sucede cuando el sacerdote está consagrando a Cristo Eucaristía? No falta el que se queda cruzadote de brazos toda la consagración. Está bien de las rodillas y ni siquiera se inclina. No ha entendido que es Jesucristo el Señor el que está allí. Y mientras no quiebre su corazón, eso es quebranto, quebrar. Mientras no quiebre su corazón delante de Dios, no está preparado para las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Hay personas que no hacen cosas sencillas, hacen lo más difícil y no hacen lo más sencillo. Se los voy a demostrar. Se van a reír con esto que les voy a decir. Escúcheme. ¿Cuántos vienen de fuera de Bogotá? Levanten la mano los que vienen de fuera de Bogotá. Muy bien. ¿Cuántos vienen del sur? Levanten la mano. ¿A cuántos les ha costado, y no les voy a determinar qué tipo de esfuerzo, pero algún esfuerzo, ya sea familiar, económico, alguno, venir a este lugar? Muy bien. Les voy a contar esto. Son muchos. Les voy a contar esto. Hay personas que hacen lo más difícil. Toman el avión o cogen el bus y se transportan al Congreso. Hay gente que tuvo que ahorrar durante un gran tiempo para conseguir el dinero que costaba el Congreso. Hay gente que tuvo que atravesarse toda la ciudad y aguantar trancones, semáforos y huecos para llegar al Congreso. Hicieron lo más difícil. Pero cuando llegan y están delante de la presencia de Dios, el predicador o el sacerdote les dice: cierren sus ojos porque vamos a orar. Y no lo cierran. Hacen lo más difícil, se atraviesan toda la ciudad, pasan por trochas, por campos, se aguantan los trancones, los huecos, el pitar de los carros, gastaron plata y dinero para venir acá. Y el sacerdote les dice: cierren sus ojos y adoremos a Dios. No lo hacen. ¿Me está entendiendo? Eso es falta de quebranto. Eso es falta de quebranto. O llega el momento de la Eucaristía, vamos a arrepentirnos de nuestros pecados, vamos a pedirle a Dios. Y hay gente que dice: no, yo a la parte del perdón no llego, yo llego para el Evangelio, porque en el momento del Evangelio pues, la prédica es lo más importante. O sea que nuestros pecados no han herido a Dios. Eso es falta de quebranto, y es a lo que quiero ir yo. Cuando nosotros llegamos al corazón de Dios, cuando nosotros conquistamos el corazón de Dios, estamos preparados para recibir todo lo bueno que viene de Dios. ¿Saben qué nos dice la palabra? Isaac heredó ese temor de Dios de su padre Abraham. Y la palabra nos dice que por cada semilla que Abraham
sembraba, el Señor se la multiplicaba por 100. ¿Entiende? Ahora, yo no le voy a decir que tenga quebranto para que tenga plata, no. Señor, voy a llorar harto para que cada lágrima se convierta en $1000. No. Pídale a Dios sinceridad con Él, porque la palabra nos enseña que el Señor ama a los sinceros, que el Señor está con los sinceros, pero desprecia a los orgullosos. Y sea sincero. Si usted no ha tenido quebranto, pues hoy le va a decir a Dios: mira, Señor, yo quiero ser sincero, no sé qué me pasa, no sé si es que soy muy cerrado de corazón, no sé si es que no te siento, pero hoy quiero decirte, Señor, que a partir de este día quiero tener una nueva relación contigo, quiero experimentar tu poder, quiero experimentar tu hermosura. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el Espíritu del Señor entró, lenguas de fuego bajaron como sobre cada uno de ellos, y cada uno de ellos empezó a orar en diferentes lenguas. Y Pedro tuvo tal quebranto que tuvo que pararse al frente, coger el micrófono, prender el equipo de sonido, activar el ministerio de música y decir: Jesucristo es el Señor. Pero él no vendió una información, él habló de aquel que ya vivía en su vida y quería que viviera en la de los demás. Eso es quebranto. Eso es quebranto. Hay cosas que a nosotros nos deberían poner a temblar. Nos deberían poner a temblar. ¿Saben qué me gusta de esta comunidad? Y por eso los que no son de esta comunidad y no tienen ninguna comunidad, métanse aquí a María Santificadora. Les voy a decir algo que me gusta: que hay quebranto, que hay hambre de Dios, que hay anhelo de Dios, que hay deseo de Dios, que hay clamor por Dios. A mí me ha tocado ir a lugares donde los servidores ni siquiera llevan ni la Biblia, y el predicador está dando la palabra y ellos están haciéndose cosquillas entre ellos, hablando, comiendo empanada. Se salen en el momento de la prédica porque creen que ya lo han escuchado todo y no necesitan saber nada más de Dios. Falta de quebranto. Los fariseos, ay, Dios mío, pobrecitos, oraban, oraban y oraban, llevaban muchos años orando, siglos orando, reclamándole al Señor el Mesías que le había prometido. Llegó el Mesías, pero era tal la dureza de su corazón que no lo reconocieron, excepto Nicodemo y José de Arimatea. Pero de resto nadie lo reconoció. Pasó al frente de ellos y nadie lo reconoció. Me gustó ahora cuando llevaban el Santísimo. Estaba siendo transportado el Señor en la custodia, y algunos cuando lo veían pasar se tiraban inmediatamente de rodillas al piso, porque sabían que no era una fetichería lo que adoraban, sino que lo que estábamos adorando era el mismísimo Dios Todopoderoso que nos creó. ¡Aleluya! Denle ese grito de júbilo. Eso, ya tienen quebranto. Grito de júbilo. Pero cuando tenemos a Cristo, ese grito de júbilo no sale de los pulmones, sino sale de las entrañas, ¿no? Sale del corazón, ¿cómo es? ¡Que viva Cristo! Voy a contarles la palabra de un hombre que prosperó. ¿Cuántos quieren aquí prosperar económicamente? Ah, muy bien, así me gusta. Sea sincero con Dios. Así me gusta. No le diga a Dios: no, Señor, yo solo quiero irme al cielo. No, Señor, me quiero ir al cielo, pero bendíceme aquí en la tierra para decir: mire, este carro me lo dio el Señor, mire, esta casa me la dio el Señor, mire, estos zapatos nuevos me los dio el Señor. Claro, tiene que pedirle a Dios que lo bendiga para su gloria. Miren lo que dice acá. O la dejamos para el próximo congreso. Yo le prometí a los hermanos que no me voy a demorar y ya no
Ahora nada. Dice acá, en una ocasión estando Jesús a orillas del lago Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tantos peces que las redes se rompían. Aleluya, denle ese aplauso a la palabra de Dios. Pedro era un trabajador promedio, y los trabajadores promedio a veces les va bien y a veces les va mal. A veces tienen un pequeño éxito y muchas veces fracasan. Él había fracasado la noche anterior, había tratado de pescar, no había conseguido absolutamente nada, y Jesús estaba predicando la palabra en la orilla y Pedro ni siquiera le estaba poniendo atención. Pedro se dio media vuelta, menospreció la palabra de Dios y estaba lavando sus redes. Ese sí que tenía falta de quebranto. Pero atención, la palabra nos enseña que Jesús vio dos barcas, y de las dos que vio, solo decidió subirse a una. Y yo no entiendo por qué se subió a la de Pedro, ¿sí? Si al parecer era el más duro de todos. No le importaba lo que estaba predicando el Señor. La palabra dice que la gente apretujaba al Señor porque estaba hambrienta de la palabra. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Lavando las redes, ¿sí? Estaba trabajando, ¿sí? No le interesaban las cosas de Dios. Pero a mí me da risa cómo es el Señor, porque el Señor no le pidió permiso a Pedro para subirse a su barca, sino simplemente se subió. Yo me imagino a Pedro: pero ¿este quién es? ¿Ah? Entrándose, subiéndose a mi barca. Y allí quiero ir yo. Jesús se subió a la barca de Pedro por una razón: porque vio en él obediencia. Aunque todos decían que Pedro sería un fracaso como discípulo, y aunque nadie apostaba un centavo porque Pedro fuera discípulo del Señor, el Señor no ve las apariencias, sino el Señor ve su corazón. Quizás haya algún Pedro aquí, ¿no?, haciéndose el duro. No creo. Pues le digo a usted que es el que se hace el duro, que es el más mantequilla de todos. Porque si vino aquí fue porque tiene un anhelo santo de Dios. No, mi esposa me trajo. No importa. Usted sabía que aquí se iba a encontrar con Dios y que necesitaba una respuesta del Señor. Y le digo hoy el Señor va a entrar a su barca. Hoy el Señor va a entrar a su barca. Cuatro cosas hizo el Señor. Puso el pie en la barca, el toque de Dios. Se sentó en la barca, Dios se quedó. Predicó en la barca, Dios se quedó a través de la palabra. Y por último, el Señor le dijo a Pedro: Pedro, rema mar adentro porque vamos a pescar. ¿Y saben qué dice Pedro? Señor, a ver, yo soy el experto en pesca, usted solo es un carpintero. Usted sabe hacer muebles, usted sabe hacer mesas, usted sabe hacer sillas, pero yo soy el que pesco. Pero veo en ti, Señor, algo que es la palabra, que es la verdad. Así que, aunque yo crea que tengo la razón, voy a creer que tú tienes la razón. Y voy a obedecerte, y aunque esto vaya en contra de mis principios lógicos y racionales, voy a remar mar adentro, voy a echar las redes, pero vas a ver, Señor, que no va a pasar nada. Sacaron la red y se hundía la barca, tanto que tuvieron que llevar otras barcas para que les ayudara.
Tampoco me voy a detener en este pasaje, pero busque estas 4 cosas de Dios: su toque. Y por eso necesitamos estar asistiendo a una comunidad de oración. Por eso necesitamos venir a estos congresos. Por eso usted tiene que ir los lunes y, si no estoy mal, los jueves a las reuniones de María Santificadora. Porque aunque las cosas a veces no estén tan bien, necesito su toque, y su toque me dará confianza de que está conmigo. ¿A usted no le ha pasado que llega terriblemente mal, que está triste? Si es para Jesús, está muy suave ese aplauso. ¿No le ha pasado que usted se siente mal, piensa que no va a poder salir de esa situación? Llega a la comunidad y sintió el Espíritu de Dios y algo le dice por dentro: si el Señor me tocó aquí, también lo puede hacer afuera. Si el Señor me consoló aquí, también puede hacer un milagro afuera. Si el Señor obró por mí aquí, también puede orar por mí afuera. Y entonces necesitamos buscar el toque de Dios. Pero atención, Dios no solo quiere encontrarse con usted en ciertos momentos. Dios quiere sentarse en su barca. Levante su mano derecha y diga conmigo: Dios quiere sentarse en mi barca. Voy a ilustrárselo un poco mejor, ¿no? Es como cuando llega una visita. Hay visitas que la palabra dice que hay que amar a todos, ¿no? Pero uno no se los aguanta a todos. Y entonces no sé si les ha pasado que llega una visita que uno como que no quiere, que sí, que no, ojalá no se demore mucho el vecino, ¿no? Y uno no abre totalmente la puerta, sino uno la deja entrecerrada y solo saca la cabeza. Cuénteme, vecino, ¿qué quiere? No, venía a saludarlo. Ah, bueno, mucho gusto, ¿no? Que esté bien, vecino, Dios lo bendiga, chao. ¿Cómo amo, Señor? ¿Cómo amo a la gente? Pero cuando llega un invitado especial, cuando llega una persona, un familiar, cuando llega un amigo que usted ama, que usted aprecia con todo su corazón, usted no lo deja en la puerta, sino dice: siga y siéntese. Cuando usted le dice siéntese a esa persona, en el fondo lo que usted le está diciendo es: me agrada que usted esté aquí y quiero que pase un buen rato con nosotros. Y la palabra dice que el Señor entró a la barca, pero el propósito de Dios no es solo tocarnos. El propósito de Dios es quedarse con nosotros. Estando en el mar de Galilea, Dios me ha permitido ir a Israel los últimos 2 años. Y hace 2 años, año 2009, estuve allí. Y cuando estábamos en la barca, pero no crean que era la barca de Pedro, no, es una barca de motor, un barco grande que estaba en el mar de Galilea. Alrededor unas 60 y algo de personas que estaban escuchando la palabra, estaba leyendo este pasaje bíblico. Estaba suave el clima, las olas estaban tranquilas. Y cuando leí la parte que dice: y Jesús se sentó, pero se los prometo, palabra hijo de Dios, cuando dije Jesús se sentó, en ese momento vino una ola fuerte y nos sacudió a todos y todos gritaron. Y yo me puse a pensar, claro, es que cuando Jesús se sienta y se queda en nuestras vidas, se nota la diferencia y se hace sentir en nosotros. Se sabe que Jesús está con nosotros. A mí me ha pasado, ¿sí? A veces uso la misma camisa de hace 5 años, con la que me ven en todo lado. Ay, padre, qué camisa tan linda está estrenando. Yo no, ve el rosita, digo. ¿Sí? Pero ¿saben algo? Nos vemos como si fuéramos millonarios. Nos vemos como si fuéramos los dueños del mundo. Claro. Porque cuando Jesús se queda en nuestra barca, se nota la diferencia. La gente dice: este tiene una cara de empresario, este se ve que tiene millones. Y quizás uno
no tenga esto. Quizás uno no esté tan bien todavía, ¿no? Pero la presencia del Señor marca la diferencia. Todo se le va a ver a uno bien, siempre se le va a ver la ropa nueva, siempre se va a ver uno joven, siempre se va a ver uno con salud, porque Jesús ha decidido quedarse. Y cuando Jesús se queda en la barca, no hay pierde, siempre hay ganancia, siempre hay victoria, siempre hay triunfo, siempre hay gloria, siempre hay gozo. Se siente. Cuando Jesús está en nosotros, se siente la diferencia. Nunca le va a faltar a usted el pan de cada día. Es más, siempre va a haber en sobreabundancia. Siempre va a estar llena esa alacena. Hay gente que me dice, no entiendo. Compré mercado para una semana y hemos comido y todavía hay por montones. Hay gente que dice, no entiendo, gano un sueldo como para sostener solo a 3 personas y somos 7 en mi casa y aún me sobra dinero. ¿Sí? Porque cuando Jesús se sienta en la barca, ocurren cosas maravillosas. La palabra dice que cuando iba a multiplicar los panes y los peces, el Señor sintió compasión de ellos. Por eso no hay nada mejor que decirle, Señor, quédate en la barca Rodríguez, en la barca García, en la barca Ruiz, en la barca Jiménez, en la barca Acosta y todos sus apellidos, en la barca de mi empresa, en la barca de mi panadería, en la barca de mi trabajo. Aleluya. Pero, ¿qué tiene que hacer usted para activar esas cosas buenas, santas y agradables que Dios quiere hacer sobre su vida? Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor comenzó a enseñar la palabra en la barca. Si usted descuida la palabra, las promesas de la palabra no se activarán como se debe en su vida. Las promesas de la palabra no se activarán con poder sobre su vida. Entonces, por ejemplo, si usted no lee, si usted no lee el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Usted deja de leer la Biblia y aunque Dios lo ama, la falta de su palabra en su vida impide que Dios obre con poder. Y solo voy a dejar ahí porque si no termino hablando horas de la palabra, pero lo que quiero decirles, lea la palabra. Hay gente que me dice, padre, pero no la entiendo. No importa. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Y si no la entiende, pida la ayuda del Espíritu Santo. Y de alguna manera, progresivamente el Señor le va a hacer entender la palabra de Dios. Pero podríamos decir que la palabra es el peso de Dios en la vida de la persona. La palabra es aquella que impide que los vientos, los mares y los ríos y los tsunamis nos dobleguen. Vamos a leer la palabra. Cuarto, permítale a Dios que haya pesca abundante, declarando que Él siempre tiene la razón. Levante su mano derecha y diga conmigo, Dios siempre tiene la razón. Dios está por encima de la lógica y las circunstancias. ¿Qué le decía a Pedro la lógica? Que era un mal tiempo, que no había, lana. Bueno, en el caso de Pedro no habían escamas, no había peces, no había money, no había dinero, había crisis económica mundial, había crisis en el lago de Galilea. Eso le decía la lógica a Pedro. Sin embargo, Dios siempre tiene la razón. ¿Saben cuál es la gente que más ve la gloria de Dios en cuanto a sus finanzas y a la provisión? Los que diezman y ofrendan. Esto es una cosa impresionante. Malaquías capítulo 3 verso 10 nos dice: entreguen sus diezmos y ofrendas al tesoro del templo y yo les abriré las ventanas de los cielos y verán ustedes la más rica bendición y alejaré al devorador de sus casas. Estoy parafraseando la palabra, no lo estoy diciendo al pie de la letra, pero lo que quiero decir es esto:
Dios está por encima de la lógica. Hay gente que le dice a usted, ay, pero sea realista. Yo les digo, no hay alguien más realista que aquel que cree que Dios prospera y que Dios protege, que Dios cuida y que Dios está interesado por el bien de su pueblo. Pero hay cosas en nuestra vida, que activan ese tipo de bendiciones. Siempre crea entonces que Dios tiene la razón, ¿sí? Pero padre, es que yo no tengo. Sí tiene. Diezme de lo que tiene. Es que solo tengo 2,000 pesos. Pues dele 200, ¿sí? Pero empiece por ahí. Comience por allí, que Dios siempre tiene la razón. Había una viuda que era la viuda de Sarepta. Había hambre en toda la nación y lo único que quedaba era un puñado de harina y quizás un vasito de agua. Y llega el profeta y le dice a la mujer, mujer, dame todo lo que tienes para comer. Pero Señor, es que es lo que tenemos para mi hijo y para mí. Dámelo, porque el Señor dice que no escaseará la harina en tu casa. Y la mujer le preparó una torta de pan, le dio el vaso con agua, el profeta comió y luego el Señor de manera poderosa la proveyó y tuvo en abundancia. A veces, hermanos y hermanas, hay que caminar en contra de la lógica. Hay un canto que ayer entonamos con Goyo, y yo no sé si el ministerio se lo sabe, pero todavía no Goyo, pero se sabe, oh alaba, ¿no? Si estás llorando alaba, si estás sufriendo alaba, en la prueba alaba. Bueno, si no se lo saben, más tarde lo vamos a cantar. Alaba a Dios si no estás bien. Vamos a alabar a Dios si estamos enfermos. Vamos a alabar a Dios si estamos en muleta. Les voy a contar esto. Yo me lesioné jugando fútbol hace unos 6 meses. Tal vez algunos de ustedes en algunas de mis enseñanzas me alcanzaron a ver en muletas. Anduve en muletas 4 meses. Y recuerdo que fui a unas jornadas de alabanza, no a predicar ni nada, sino a recibir de Dios. Y con muletas y todo, me ponía de pie y levantaba las muletas para extender mis brazos en alabanza a Dios. La lógica me dice que no debería ir. La lógica me afirmaba que no debería exponer mi rodilla y debería mantenerme el mayor tiempo cuidándome en mi casa. De hecho, sí lo hacía. La lógica me decía que cómo me atrevía yo a alabar a Dios si Dios había permitido que me rompiera los ligamentos de la rodilla. Pero mi espíritu me decía que aunque me hubiera roto los ligamentos de la rodilla, tenía un Dios fiel al que debía alabar por encima de todas las circunstancias. ¡Aleluya! Marcos 8 del 4 al 10. Sea agradecido. Sea agradecido. Resulta que el Señor vio a su pueblo con hambre, los vio como ovejas sin pastor, y el Señor le dice a sus discípulos, vamos a darle de comer a esta gente. Y los discípulos, pero Señor, ¿cómo les vamos a dar de comer si solo hay 5 panes y 2 peces? Tráiganlos acá. ¿Y saben qué hizo el Señor? Comenzó a bendecir. Dice la palabra de Dios aquí. Tomó en sus manos los 7 panes y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los iba dando a sus discípulos. No se queje tanto por la tonelada de mercado que no tiene. Si solo tiene media librita de arroz para esta noche, va a levantarlas. Va a levantarlas en oración y le va a decir a Dios, Señor, te alabo, te adoro y te bendigo porque estos granos de arroz me dicen que tú eres fiel. Unos empresarios que hoy en día son grandes empresarios y son muy prósperos, una vez me pidieron bendecir su negocio. Ellos habían escuchado algunas cosas de esta prédica que estoy diciendo ahora y aprendieron a agradecer a Dios por lo poco. No menosprecie lo poco que Dios le ha dado. ¿No le sucede a veces que ven, hay una moneda de 100 pesos tirada en el piso y
Solo una moneda de 100. Pero se nos pierde un billete de 50,000 y levantamos todo hasta encontrarlo. Vemos una monedita de 10 centavos, esa no me sirve para nada. Una moneda de 50 pesos, no, eso no es una bobadita. Y despreciamos lo poco que Dios nos ha dado. Y yo les digo algo acerca de Dios. Los grandes milagros comienzan con pequeñas manifestaciones. Y si usted alaba a Dios por esas pequeñas manifestaciones, Dios hará grandes milagros. La diferencia de la mente de los discípulos, queja, no hay, no alcanza, no hay cómo. La mente del Señor, Señor, te doy gracias porque solo hay 5 panes y 2 peces, y te doy gracias porque esto poquito que tenemos, tú lo vas a bendecir y todos van a comer y aún va a sobrar. Miren la diferencia. No llegue usted al comedor ahí, bueno, a comer, no, sino siéntese, haga el rosario, no mentiras, no, pero siéntese, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Padre Dios, te damos gracias porque eres fiel, nos has dado estos alimentos deliciosos, Señor, bendícelos y danos más para que te podamos bendecir más. Esa es una gran diferencia. Una de las grandes empresarias de Honduras, y lo dije ayer, le pedía a Dios ser pobre. ¿Y saben por qué le pedía a Dios ser pobre? Porque Dios la había prosperado tanto. Ella utilizaba miles de dólares mensuales y los donaba al seminario mayor para bendecir la obra de formación sacerdotal. Y ella tenía varias empresas. Y mientras todas las empresas en Honduras estaban cayendo, la empresa de ella estaba prosperando. Y ella se asustó, porque ella decía, Señor, todos están quedando pobres y yo cada día soy más rica. Y un día me dijo, Padre, le estoy pidiendo a Dios ser pobre. Y yo le dije, ni se te ocurra. Más bien, pídele a Dios ser más rica para que puedas bendecir más su obra y su gloria. Cuarto, vamos a creer que Dios tiene bendición integral para nuestras vidas. Salmo 103, Goyo. Dice así la palabra de Dios. Dice el Salmo 103. Bendeciré al Señor con toda mi alma. Diga conmigo, levante sus manos y diga, bendeciré al Señor con toda mi alma. Bendeciré al Señor con todo mi ser. Bendeciré su santo nombre. Él es quien perdona todas mis maldades. Él es quien sana todas mis enfermedades. Él es quien libra mi vida del sepulcro. Él es quien me colma de amor y ternura. Él es quien me satisface con todo lo mejor. Él es quien me rejuvenece como el águila. ¿Cómo les parece? Pongámonos de pie. Dios no rechaza oración. Levante sus manos, cierre sus ojos. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta. Nunca vi un justo sin respuesta. O quedar en sufrimiento. O quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar. Basta solamente esperar. Yo quisiera que el coro nos lo ayudara. que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de Cuando vencer. Él extiende sus manos, Es hora de vencer. es hora de Una vez más, Dios no rechaza oración. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Oración es alimento. Nunca
Nunca vi un justo sin respuesta. Nunca vi un justo sin respuesta. Quedar en O sufrimiento. quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, Cuando Él extiende es sus hora de manos, vencer. es hora de Ahora vamos a levantar vencer. nuestras manos y vamos a cantar Oh alaba. Oh, alaba. Simplemente Simplemente alaba. Está llorando, alaba. en la prueba alaba. En la prueba, alaba. No importa alaba. Está sufriendo, alaba. No importa. No importa, alaba. Tu alabanza le Tu escuchará. alabanza Él escuchará. Oh, alaba, vamos, oh, alaba. Oh, alaba. Simplemente alaba. Simplemente alaba. Está sufriendo alaba. Está sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. Está llorando. Está llorando, alaba. No importa. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. alabanza Una vez le más, oh alaba. Oh alaba, oh alaba. Oh, alaba. Simplemente alaba. Estás llorando Está llorando, alaba. en la prueba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo. Está sufriendo, alaba. No importa. No importa, alaba. Tu alabanza Él escucha. Y tengo una palabra para todos ustedes. Dios va de frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinos. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba. Alaba, Alaba. Alaba. A Dios. Alaba una vez más. Pollo. Alaba. Sonido. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Una vez más. Alaba. Alaba a Dios. Alaba a Dios. alaba a Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos. a Dios. Levanta tus manos. No olvides que Dios bendice al pueblo que le alaba. Los que nos vamos al cielo. Los que creemos que es nuestro Señor y Salvador. Le alabamos. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, Cuando Él se queda en silencio, es porque está es trabajando. porque está Aunque sientas que Dios no está haciendo nada, Él está haciéndolo. Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer. esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Cuando le levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba. Oh, alaba. Simplemente todos. Simplemente alaba. Estás llorando Está llorando, alaba. en la prueba. En la prueba, No alaba. importa. Está sufriendo, No importa, alaba. alaba. No importa, Tu alaba. alabanza le escuchará. Escuchará. Dios va de frente. Dios va de frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria
Comienza a cantar y alaba. Levanta tus manos y con fuerza, con gozo, con pasión, dile alaba. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Aleluya. Levante sus manos y repita después de mí: Señor Dios Todopoderoso, en este día declaro que tú eres mi Dios. Estás por encima de todas las cosas y te adoraré por siempre. Señor Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Lo creo. Creo que resucitaste y eres mi Señor y Salvador. Señor Dios, Espíritu Santo, coloca en mi interior quebranto, sensibilidad espiritual. Te pido perdón si he sido duro de corazón. Señor Jesús, quédate en mi barca, tócame, siéntate, dame tu palabra. Y declaro, Señor, que habrá pesca abundante los próximos días de mi vida. Señor Dios, hoy te pido perdón si no he sido agradecido. Son muchas las cosas buenas, son muchas las bendiciones que me has regalado, y te alabaré siempre. Te alabo por lo que tengo en este momento, porque has sido fiel, porque has sido bueno, porque te has pasado en misericordia conmigo. Señor Dios, te bendeciré siempre, porque tú eres el que perdona mis maldades, el que sana mis enfermedades, el que libra mi vida del sepulcro, el que me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como el águila. ¡Oh, alaba! Oh, alaba. ¡Apláudale! Simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. no importa, alaba. tu alabanza la escuchará. Tu alabanza ¡Oh, la alaba! escuchará. ¡Oh, alaba! Oh, alaba. Simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza la escuchará. ¡Oh, alaba! Una vez más, una vez más, una vez más. Oh, alaba. Simplemente alaba. Estás llorando. Está llorando, alaba. No importa, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le Dios va de frente. Dios va de frente, abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba.